8:10, comentaba hace unos momentos después de escuchar la crónica de Sara Pablo sobre lo que ocurrió ayer en el Senado, después de ver algunas protestas de los senadores de oposición, pero de la forma, a fin de cuentas, tan sencilla con la que Morena está sacando las votaciones. El día de ayer una votación que quizá esté equivocado, pero que parecería que puede marcar la historia de este país en un antes y un después. Esto de la supremacía constitucional que hasta donde entendemos, una vez que lo apruebe Cámara de Diputados, una vez que quede plenamente aprobado, cosa que no deberá tener ningún problema, desaparecerán los recursos de amparo, los juicios de amparo contra las votaciones del Congreso, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales frente a lo que vote el legislativo. Y decía, no sé si estoy equivocado, Clemente Castañeda, gusto en saludarte, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, pero parecería que la oposición está vencida, que está derrotada. Sabemos que no tienen los votos, pero no han dejado una imagen simbólica, un gesto, Clemente, Ciro, que nos Manuel, haga muy ver buenos días la para importancia ustedes, para el auditorio. de lo que está ocurriendo, Clemente. Es una interpretación mía, posiblemente equivocada, pero no veo esa imagen, no veo el ánimo, la voluntad de combatir, Clemente. Mira, Ciro, efectivamente estamos en una situación muy adversa, no solamente porque el régimen está completamente cerrado a, digamos, a construir en democracia la posibilidad de cualquier tipo de reforma. Apenas llevamos 2 meses de este periodo legislativo Legislatura. y ya nos recetaron un montón de cosas. Ya militarizaron el país, ya desaparecieron prácticamente el Poder Judicial. Apenas el día de antier nos querían hacer corresponsables al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del virtual desacato de la Presidenta de la República a una orden judicial, y como si algo faltara, ahora quieren quitarle la posibilidad de que las reformas constitucionales puedan ser revisadas para ver si efectivamente cumplen con criterios de constitucionalidad y otra serie de barbaridades. Frente a eso, Ciro, yo destaco el papel que han tenido muchas voces, las oposiciones, por supuesto, y muchas otras voces, que lo que estamos haciendo es utilizar los instrumentos que tenemos a la mano, el espacio que tenemos a la mano, para dejar constancia de nuestra inconformidad, de lo peligroso que son estas reformas y señalar hacia dónde se puede ir el país. Yo te lo decía, Ciro, se lo decía Manuel en el otro día que tuve oportunidad de conversar con Sí, ustedes. cuando estuviste en el Nosotros estudio, sí, hace un mes más o menos. nos Sí. estamos preparando para una larga batalla. Entendemos que en este momento las condiciones numéricas de las oposiciones pues no nos alcanzan para frenar una reforma, por más aberrante, por más desfasada que esté de la época moderna del país. Pero me parece que tenemos también al mismo tiempo la obligación de esgrimir nuestros argumentos, de explicarle al pueblo de México lo que está pasando, de recurrir a la arena internacional, de señalar todas las inconsistencias e incongruencias de este régimen, porque estamos seguros que en algún momento la historia nos va a dar la razón. Hoy, el día de ayer, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo no minimizo la protesta, no minimizo la acción, me parece que quedó constancia ahí, que hay una oposición que está dispuesta a seguir levantando la voz, a confrontar al régimen, a desenmascararlos, y que hay que seguir luchando. Si no nos podemos desanimar en este momento cuando lo que está ocurriendo en el país es verdaderamente grave. Para mí ayer quedaron claras dos cosas. Primero, que a la mayoría, a la supermayoría, no le interesa en el proyecto de la presidenta de la República. Ayer era un día, Ciro, Manuel, para festejar, porque antes de la sesión o antes de esta discusión de la reforma constitucional, había habido otra reforma constitucional previa, la primera iniciativa de la presidenta de la República, que planteaba una reforma de gran calado en términos de igualdad.
es el proyecto de la Presidenta de la República, es su primera iniciativa, y hoy de lo que se está hablando, pues es quizá de la protesta y de este retroceso en materia constitucional. Me parece terrible que estemos en esa situación, y eso es problema de responsabilidad ellos, es de la problema de mayoría. ellos, Clemente, pero Es la problema de percepción que todos, está Ciro, te voy a quedando, decir por qué. pues Porque sí, también sí, hay sí. cosas buenas que tienen que ocurrir en este país, y en eso No, deberíamos bueno, estar eso, concentrados. pero cosas buenas en este país, qué bueno que haya iniciativas de igualdad, pero se acabó el juicio de amparo, se acabó la controversia constitucional, Para reformas se constitucionales, acabó, efectivamente, Ciro, no, nosotros estamos se acabó. tan indignados como Pero, tú, pues, como pero ¿de qué ustedes, por sirve? supuesto que No, yo sí. no estoy indignado, yo estoy registrando, pero ustedes son la oposición, y lo que decía es, no quedó una imagen, algo simbólico que diga, esto fue lo que ocurrió ayer en el Congreso. Quizá uno está esperando cosas que no tendrían por qué darse. Entiendo cuando tú nos dices por segunda ocasión, lo dijiste hace un mes, lo dices hoy, que se están preparando para una larga batalla, pero Clemente, los están haciendo pedazos no solo en los votos, sino en la imagen, en todo el simbolismo que en estos momentos políticos son tan importantes. Los están Yo haciendo respeto, por supuesto, pedazos. la interpretación, Sí, tu interpretación. Debo sí. decir que no la comparto del todo, porque me parece Entiendo que lo de lo que preparando para sucedió el una día de larga ayer, batalla, ¿eh? Eso lo tengo que respetar. Pero el no ver una imagen, el ver que se haya permitido que los senadores sentaran en la tribuna al gobernador de Sinaloa bueno, y lo apapacharan como lo ese apapacharon. es otro momento, Hijo, Ciro. Por supuesto que nosotros híjoles. no estuvimos Pues, ahí. Esas son las acciones pues del sí. régimen que también quedan registradas, que se consigna su irresponsabilidad, su falta de sensibilidad para atender muchos temas del país, pero a las oposiciones, y yo hablo desde luego por Movimiento Ciudadano, lo que nos toca en este momento es seguir levantando la voz, seguir dejando constancia, recurrir a las acciones legales que tengamos a la mano, porque eso es justamente lo que ocurrió el día de ayer, Ciro. Como todo el destinatario principal de la reforma del día de ayer es justamente la reforma al Poder Judicial. Ellos saben Muy que la bien. reforma al Poder Judicial tiene visos de inconstitucionalidad, que lo hicieron todo mal, el procedimiento, que el fondo tiene muchas inconsistencias y que la Corte podría pronunciarse. Escuché hace un momento también las opiniones que dabas respecto a el silencio de las y los ministros, pero Ministro, lo que sí. están haciendo es querer defender a como dé lugar el capricho del expresidente López Obrador y el Pues sí. mandato que les dejaron a la supermayoría para defender la Retomado reforma por judicial. ellos. Y en eso En fin. están empecinados en hipotecar el futuro de las próximas generaciones, Bueno. prohibiendo estos instrumentos de control de constitucionalidad. Estamos en Pues un en esas proceso estamos. Y político por otra abierto, parte, permanente, continuo. sí. Por otra parte, Clemente, y sé que esta es una pregunta que le tenemos que hacer al comité directivo del partido, acabamos de escuchar un spot de Movimiento Ciudadano golpeando al PRI y al PAN por la elección del 2 de junio. O parecería increíble, ¿no? Cómo están las cosas y Movimiento Ciudadano invirtiendo, gastando recursos, gastando dinero, a fin de cuentas, para golpear al PRI y al PAN. Cuesta entenderlo. Sé que esa no es una pregunta para ti. Sí. Tú no diseñas esa estrategia, pero ese spot lo acabamos de escuchar hace 20 minutos aquí. Mira, Ciro, nosotros hemos hecho un esfuerzo, lo hemos platicado en otras ocasiones, por Eso. construir una alternativa política distinta, diferente a los partidos que actualmente existen. Es en el marco de esa estrategia, pero también lo digo con todas sus letras y haciéndome cargo, por supuesto, en mis palabras, hay momentos en los que las coincidencias con las oposiciones son evidentes. Ayer tuvimos una A ver, acción perdón que te colectiva. interrumpa. ¿Podemos hacer un corte y regresamos para terminar esto? Volvemos. Sigue la conversación con
Gracias a Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, por esperarnos estos minutos. Era terminar de escuchar tu respuesta al comentario que hacía, cómo están las cosas, con todo lo que acabas de decir. Dijiste, nos recetaron la militarización del país, prácticamente la desaparición de la Suprema Corte. Con todo esto, escuchamos un spot de Movimiento Ciudadano golpeando al PRI y al PAN. Sé que no es una decisión tuya, que esa decisión la debe tomar el equipo de comunicación, de propaganda, la dirección del partido, pero cuesta mucho entenderlo, Clemente, en esta Pero circunstancia. Te yo escuchamos ahora sí. lo que estaba explicando es, Movimiento Ciudadano ha intentado, como tú lo sabes, como lo sabe el auditorio, construir una opción política distinta de los partidos tradicionales, distinta del oficialismo, y es parte de esa estrategia, supongo, el spot al que te refieres, que no sé exactamente cuál es, pero déjame decir algo que creo que es lo más importante, porque así como tenemos diferencias con las oposiciones, con el resto de los partidos políticos, también hay momentos en los que se tienen que subrayar las coincidencias. Es el tiempo de la política. Ayer tuvimos una acción conjunta con varios miembros de las oposiciones, coincidimos en una posición política respecto a lo nocivo que es una reforma constitucional de este tipo, y de lo que se trata justamente la política, pues es de hacer valer esas coincidencias. Yo, más allá de la coyuntura electoral, creo que es buen momento para hacerle un llamado a todos a los que pensamos que sí es posible construir alternativas políticas distintas, que quizá necesitemos unir fuerzas para enfrentar al oficialismo, pero que incluso me parece que esas coincidencias van a trascender a los partidos de las hoy oposiciones. Incluso lo que veo es en el... Uy, se perdió. ¿Se perdió? Sí, ¿Se perdió fue, la comunicación? Se fue. Bueno, Se fue, pues dejamos ahí el comentario de Clemente Castañeda, siempre coherente, siempre sensato, sí, correcto. siempre prudente, lo podemos decir, y lo entendemos, no es decisión suya, pero alguien en Movimiento Ciudadano piensa y toma la decisión, y tiene la capacidad para tomar la decisión de que el spot en este momento debe ser en contra del PRI y el PAN. Bueno. Qué lástima que perdimos la comunicación con Clemente Castañeda. Cambio de tema, Manuel. Bueno.